escuchan, porfa, me escuchan si me ven. Les agradezco muchísimo que me informen. ¿Me están viendo sin ningún tipo de inconveniente? Sí, ok. Hoy es una clase un poquito atípica. Me disponía normalmente a conectarme a las 7 en punto hora colombiana y exactamente faltando un minuto para las 7, hubo una caída del servicio eléctrico en el sector en el que me encuentro y se le suma una novedad muy personal y es mi imposibilidad de movilizarme hacia otro lugar, dado que vivo fuera de la ciudad y que hoy particularmente tengo un inconveniente con mi vehículo. Entonces, pues bien, quiero de antemano solicitarle a todos ustedes cualquier tipo de incomodidad en la clase. Estoy conectado desde mi celular. Entonces vamos a desarrollar la clase por este medio, esperando y rogando en Dios de que el servicio eléctrico logre restablecerse lo antes posible, ¿vale? Para ello quiero pedirle que regale, que me regale confirmación de que me están viendo, ¿vale? Y que todo está bien. Y pues bien, vamos a tener ese diálogo bonito, ¿sí? Y, y pues bien, vamos a estar trabajando, así que todo bien, ¿vale? Entonces, cuénteme cómo le fue ayer con la profesora Olga. Debieron estar desarrollando desarrollo audiovisual, debieron ver el tema de video, el tema de edición de video, ¿vale? Me cuentan, porfa, cómo le fue, ¿ok? Sí. Dice que como no, Olga, que Olga es excelente. Olga se ha llevado el corazón de las personas. Dice que solo vieron infografía. Ah, vieron infografía. Sí, 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 sí. Sí. Ok. Ah, vieron Napkin ayer. Ok. Perfecto. Perfecto. Claro, 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 claro. Sí, sí. El lunes darían desarrollo audiovisual entonces. Vale, me alegra muchísimo, vale. Entonces vamos a comenzar y pidiéndole a Dios de que el tiempo me pueda servir. Bien, eh, vamos a dar varias cositas en el día de hoy. Hoy quería entrar a a introducir el tema de neuroeducación, eh, y voy a tener que tener la capacidad recursiva de poder adaptar el discurso y poder desarrollar algún tipo de práctica, ¿ok? Entonces vamos a ver. Eh, vale, a ver. Yo les pido el favor que veamos para ver configuración de la reunión. Aquí tengo. Ah, listo. Vamos a ver aquí. Vale. Bien, cuando hablamos de neuroeducación, estamos hablando de poder reconocer las características del cerebro en su intervención con respecto al aprendizaje, es decir, cómo responde el cerebro a los estímulos del ambiente que están de alguna manera involucrados en la enseñanza y el aprendizaje, cómo de manera interna estos recursos, tanto neurológicos eh, eh, como psicopedagógicos, nos permiten aprender de manera eficiente. Entonces, lo primero que quiero de alguna manera presentarles es la realidad, ¿sí? Es la realidad de que
nuestro cerebro no es un recipiente donde toda la información se almacene en un solo lugar. Es decir, no podemos asumir que el cerebro es como un vaso donde todo lo que yo he hecho va al mismo lugar, se almacena de la misma forma, ¿sí? Y a la hora de sacar o de poder utilizar esa información, también se saca de la misma forma. No, no podría reflejar la realidad neurológica de lo que sucede cuando nosotros estamos aprendiendo. Eh, Alguien una vez me dijo, el que, el que enseña sin tener en cuenta el cerebro del que aprende es como aquel que intenta crear un guante sin nunca haber visto una mano. Gente linda, miren, yo quedo sorprendido un poco y quizás en algún momento yo también cometí este error, pero recuerdo o aprecio más bien cómo para ciertas áreas del conocimiento, como para ciertas áreas del conocimiento, existe cierto respeto, existe cierto respeto, de tal forma que, por ejemplo, si yo hoy comienzo a sentir que en mi carro eh, aparece algún ruido, algún malestar, lo más probable es que yo recurra al mecánico. ¿Por qué recurro al mecánico? Porque quizás por respeto a lo que ignoro de mecánica, por respeto a lo que ignoro de mecánica, eh, realmente estoy músico acá, quizás por lo que yo ignoro de mecánica, eh, llegue a la conclusión que cualquier intervención mía pueda ser más perjudicial que resolutiva. Es decir, lo más probable es que en vez de arreglar el problema lo termine empeorando. Y eso me motiva literalmente a ir a un mecánico, a una persona que tenga las capacidades, el conocimiento, la experticia para trabajar en un tema en concreto, ¿sí? Lo mismo pasa con la medicina. Si mis hijos o mi esposa o yo mismo me siento enfermo, lo más probable es que vaya donde el médico, porque voy a recurrir a la persona que tiene conocimiento en esa área que intervenga. No sea que cualquier intervención desde la ignorancia, perdónenme la pregunta, termine siendo más perjudicial que resolutiva. No obstante, cuando se habla de educación, pareciera que todo el mundo se sintiera facultado en considerar que tiene las herramientas para poder intervenir, y perdónenme la expresión que voy a decir, de manera arbitraria, ¿sí?, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una persona que quizás es bueno en la matemática, en la programación, en la contabilidad, en el derecho, en la investigación, en la química, en la biología, por el simple hecho de ser bueno en la disciplina, ¿sí?, muchas veces se genera una falsa sensación de creer que el saber un tema es suficiente para poderlo enseñar. Pero hay una diferencia que, aunque interdependiente, ¿sí?, debemos tenerla presente. Y es la manera en cómo aprendo y la manera cómo enseño. Estos dos elementos, la enseñanza y el aprendizaje, son interdependientes, van junticas, pero una de ellas no se puede presentar por sí misma. Yo no puedo enseñar si yo no he aprendido, ¿sí me entiende? O sea, yo no puedo enseñar si yo no he aprendido, ¿ya? Y para poder llevar a que el otro aprenda, no lo voy a hacer simplemente desde mi aprendizaje, sino desde mis habilidades de enseñanza. Entonces son dos cosas muy diferentes y son dos categorías importantes en educación. Tenemos la categoría, tenemos la categoría de, eh,
de la didáctica, cuando escuchen hablar de didáctica, váyanse literalmente a la enseñanza, váyanse literalmente a la enseñanza. ¿Cómo se enseña? Vayan literalmente a la enseñanza. ¿Sí? Espérenme acá un segundito. Váyanse literalmente a la enseñanza. Váyanse literalmente a la enseñanza. Y cuando hablamos de pedagogía o de andragogía, tenemos que irnos al aprendizaje. Enseñanza, didáctica, aprendizaje, pedagogía o andragogía. ¿Sí? Enseñanza, aprendizaje. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber nosotros como profesores, ¿sí? Es que en mi caso, yo soy de sistema, soy algo muy parecido a la ingeniería de sistema. ¿Por qué digo muy parecido? Porque aunque mi título diga licenciado en informática, hoy en día el programa sí es licenciatura en informática, pero en mi tiempo todo el pénsul era de ingeniería de sistemas. De hecho, esa universidad no tenía ingeniería de sistemas, entonces tenía licenciatura en informática y el pénsul era casi completamente de, no dábamos casi nada de pedagogía ni de didáctica, era pura programación. Y yo fui parte de esa primera promoción o de esas primeras promociones de esa universidad, donde más que licenciado éramos ingenieros, aunque el título decía licenciatura. Y no lo digo como intentando robar un título que no tengo en términos de ingeniería, porque no, de hecho, para mí no ha sido algo, de hecho, a mí me convenía mucho más el título y las competencias de licenciado por el área en el que decidí moverme, que era la educación. Pero tengo el título de licenciado que me ha servido en el ámbito de la educación. No obstante, me tocó construir toda la formación pedagógica. Por esa razón me tocó hacer una especialización, una maestría en educación. Porque yo entendía que o era un ingeniero o un programador que da clases, que muchos quizás entran en esa categoría, o tomo la verdadera decisión de convertirme en un maestro, ¿sí? En un maestro eh, en el área del sistema. O yo soy un programador que da clase o soy un maestro en el área del sistema. Es decir, son dos caminos muy distintos. Hay personas que saben y dictan su clase o de alguna manera intentan desarrollar su clase, mientras que hay otras personas que quizás logran desarrollarlo de unas competencias un poquito más mayores o más sólidas en términos de pedagogía. Entonces, esto es lo que hace la diferencia. Entonces, tenemos que asumir la enseñanza con mucha responsabilidad, con mucha formación, con muchas estrategias, y por eso ustedes están en este diplomado. Y si tienen la oportunidad de seguirse formando en pedagogía, en andragogía, conociendo enfoques como el constructivismo en el material de apoyo. Les hablo del constructivismo sociocrítico, del constructivismo cognitivo, del constructivismo sociocognitivo. Les hablo de Piaget, de Vygotsky, de Ausubel, de Montessori, de Freire, de Habermas, y cómo este tipo de autores del siglo XX crearon toda la plataforma para que pudiésemos utilizar de manera más asertiva las nuevas tecnologías que hoy en día tenemos. Así que tenemos que movilizarnos hacia la formación pedagógica, didáctica o andragógica. Así que esa de manera inicial es la invitación. Ahora, hablemos un poquito del cerebro. Hablemos un poquito del cerebro. En educación, y citando las teorías de Daniel Chabot y Michael Chabot, de Daniel Goleman, de Howard Gardner, tenemos a un cerebro que podemos dividirlo en tres tipos de cerebro, ¿sí? En tres tipos de cerebro. El primer cerebro es la corteza prefrontal del cerebro. Es la corteza prefrontal del cerebro. En la corteza prefrontal del cerebro, en la corteza prefrontal del cerebro, se ha identificado
que operan en gran medida las respuestas neurológicas asociadas a los estímulos emocionales. Dicho de otra manera, la corteza prefrontal del cerebro y la amígdala, que no es la que tenemos aquí en la garganta y se nos inflama, esa no, no es esta que cuando se nos da gripa o cae una virosis se nos inflama y tenemos y que algunas personas hasta se extirpan, no es esa. En la parte inferior del hipocampo hay una pequeña glandulita que se llama amígdala. La corteza prefrontal y esa amígdala son las responsables principales de los estímulos emocionales. La literatura ha sido clara en asumir estas zonas como predominantes emocionales. ¿Qué significa la predominancia emocional? Es decir, que en el resto del cerebro pueden existir también respuestas asociadas a aspectos emocionales. Simplemente que en estas zonas del cerebro es donde se concentra la mayor respuesta en el ámbito de las emociones. Corteza prefrontal y amígdala. Después viene la corteza frontal del cerebro y el hipocampo, que está ahí seguidito a la amígdala. La corteza frontal del cerebro y el hipocampo se le ha atribuido la responsabilidad de nuestra memoria consciente. Se le conoce como memoria declarativa o memoria explícita. Dicho de otra forma, allí en nuestra corteza frontal del cerebro es donde se logra almacenar de manera consciente la información que recibimos. Por ejemplo, si yo les pregunto cómo me llamo y usted dice el profesor Ever Coronado, lo más probable es que esa información la haya sacado de la corteza frontal del cerebro, porque ahí pudo haber aprendido o pudo haber almacenado. Y cuando usted a veces ven a alguien y sabe que lo conocen, pero se le olvidó el nombre, ¿sí? Y ustedes hacen ese esfuerzo, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Está haciendo un esfuerzo grandísimo de poder intentar ubicar en la corteza frontal del cerebro ese nombre, esa palabra, ese concepto, esa definición, esa página, esa herramienta. Allí van a estar intentando acceder. Entonces, todo lo que nosotros hagamos para poder enseñar, ¿sí? Necesita poder acceder a esa memoria cognitiva, a esa parte del cerebro. Cuando yo quiero sembrar un concepto, una definición, cuando yo quiero sembrar algo que yo sé, que quiero que el estudiante aprenda de manera significativa, debo trabajar precisamente con esta parte también del cerebro que es la corteza frontal, que es el cerebro cognitivo. Por otra parte, tenemos nuestra corteza parietal que está acá atrás, la corteza parietal del cerebro. En la corteza parietal del cerebro, la literatura apunta, la literatura contemporánea, apunta hacia el desarrollo de las habilidades motoras, ¿sí? Nuestra capacidad de escribir, de caminar, de manejar, de nadar, de operar un instrumento, ¿sí? De utilizar una herramienta tecnológica, de utilizar la computadora, de utilizar el celular, de poder conducir algo, de poder dibujar, colorear para poder tocar una guitarra. Es decir, todas esas habilidades que están asociadas a nuestra motricidad fina, que son esos movimientos delicados, como también a nuestra motricidad gruesa, que son esos movimientos severos como saltar, brincar, nadar, están relacionadas directamente con la corteza frontal del cerebro. Entonces ya vemos que el cerebro no es un recipiente donde todo va al mismo lugar, sino que estamos viendo que el cerebro es como un recipiente tripartito, donde habrán cosas que van a entrar al cerebro emocional, habrán cosas que van a entrar al cerebro cognitivo y habrán cosas que van a entrar al cerebro parietal o al cerebro procesal o procedimental. Y ahora, estos cerebros no funcionan de la misma manera, ni se trabaja de la misma forma. Y muchas veces nosotros utilizamos la estrategia para el cerebro equivocado y muchas veces evaluamos al cerebro equivocado. ¿Sí?
evaluamos el cerebro equivocado. Vamos a poner un par de ejemplos. En una ocasión, en un diplomado, alguien me decía, mi hijo está en jardín, está en preescolar, está en transición, está en preescolar, está a punto de entrar a la primaria. Y me sorprendí que la profesora le dejó una plana. En Colombia, porque no sé si en otros países, si ustedes me comentarán, en los demás países, eh, ¿cómo se le dice a esto? O si también se le dice plana. En Colombia una plana es cuando se le pone al niño una palabra o un texto y él debe repetirlo en varias veces en varias líneas. ¿Sí? Nosotros acá en Colombia, o al menos en el Caribe colombiano, se le conoce como plana. ¿Sí? Hacer planas. Entonces, esta persona me preguntaba, dice Alfonso que igualmente en Perú, esta persona me decía, profesor, todavía a mi hija, ¿sí? A mi hijo le ponen plana en el colegio. Eso no está obsoleto ya, ya eso no es algo que debería mandarse a recoger, que también es otro término colombiano, no sé si también coincida en, en otros países. Eh, yo le decía, depende de qué, profesor. ¿A qué voy a utilizar la plana? Entonces, yo le decía, si yo voy a utilizar la plana para que el estudiante aprenda un concepto y lo voy a poner a repetir 100 veces, por ejemplo, qué es la inteligencia artificial, y que lo escriba 100 veces para que él aprenda qué es inteligencia artificial, estoy haciendo un error absoluto porque así no funciona el cerebro cognitivo. La corteza frontal del cerebro no funciona a partir de la repetición. Y recuerdo que cuando yo estaba en el bachillerato, en la década de los 90, cuando yo estudiaba mi bachillerato, recuerdo que era la forma con la que estudiábamos. Repetíamos una y otra vez el texto, ¿sí? Hasta que lo pudiéramos memorizar. Y los exámenes entonces, pues facilitaban que este tipo de estrategias funcionaran en los exámenes. ¿Cuál era el problema? Que me funcionaba para el examen, pero volvíamos el siguiente periodo o el siguiente semestre o el siguiente año y nos preguntaban por algo que habíamos dado el año anterior y era como si nos hubiesen borrado el cassette. Es como si todo se hubiese completamente olvidado. ¿Y por qué se olvidó? Porque utilizamos la estrategia incorrecta. La repetición influye en la memoria de corto plazo, mas no influye en la comprensión, en la percepción, en la asimilización, en la diferenciación, en la contextualización, en la profundización, que son funciones cognitivas complejas y que son las que definitivamente posibilitan un aprendizaje significativo y un aprendizaje a largo plazo. Entonces, si yo voy a utilizar la plana para que el estudiante aprenda un concepto nuevo, estoy cometiendo un error completamente. No funciona. Ahora, como lo hacían y yo fui, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Lo experimenté como estudiante. Recuerdo que también en esa década de los 90 era muy común, tanto en primaria como en bachillerato, era muy común que nos mandaran planas para, para modificar aspectos comportamentales, ¿sí? Por ejemplo, vas a escribirme 100 veces, no debo hablar en clase, entonces, no debo hablar en clase, no debo hablar en clase, no debo hablar. Entonces estaban utilizando una estrategia que no respondía al cerebro, ¿sí? Que le correspondía. Miren, en Latinoamérica estamos muy familiarizados con una serie animada, me confirmarán si ustedes al menos logran identificarla o no, que es la famosa serie de Los Simpson.
emitida por Fox. Es la historia de Homero Simpson, de Marge Simpson, de Lisa Simpson, de Bart Simpson y de Maggie Simpson. Sí, crecimos 80, 90, 2000 viendo esa serie que todavía está vigente hoy en día. Y en esa serie, siempre en la intro, en todos los capítulos en la intro, veíamos a Bart, que era un sujeto completamente disruptivo, podríamos decir que hasta cierta medida grosero, rebelde, maleducado, ¿sí? Y lo veíamos que siempre en las intro a él lo castigaban en la escuela y lo veíamos en la intro haciendo una plana en el tablero, ¿sí? Como no debo pegarle chicle a la silla del profesor, no debo pegarle chicle a la silla del profesor, no debo pegarle chicle. Lo curioso es que cuando él terminaba la plana, tiraba la tiza, ¿sí? ¿Sí? Tiraba la tiza y se burlaba y seguía siendo el chico disruptivo. Entonces, en este vamos, estamos viendo, la plana no sirve para el cerebro cognitivo, tampoco sirve para el cerebro actitudinal, es ineficiente porque estamos trabajando de manera incorrecta en el cerebro, ¿sí? Incorrecto. Por ejemplo, el tema comportamental es corteza prefrontal, pero eh, modificar el comportamiento implica estrategias de inteligencia emocional, de inteligencia interpersonal, de inteligencia intrapersonal, de capacidades cívicas, y todas estas están relacionadas con la autogestión y están asociadas a la corteza prefrontal y a la amígdala, de tal manera que estamos utilizando la estrategia incorrecta en el cerebro incorrecto. Y eso hace que la práctica del maestro sea completamente ineficiente. Ahora, si el objetivo del profesor es mejorar la motricidad fina, si el objetivo del profesor es mejorar la caligrafía, como dice Madeleine, la escritura, allí sí las planas juegan un papel importante, porque resulta que la corteza parietal del cerebro, la encargada de desarrollar las habilidades de escritura, las habilidades instrumentales. ¿Cómo aprendo a nadar? Nadando todos los días, repetición. ¿Cómo aprendo a montar bicicleta? Montando bicicleta todos los días a partir de la repetición. ¿Cómo aprendo a manejar? Aprendo a manejar todos los días. Si manejo todos los días, voy a tener la oportunidad y la posibilidad de poder que las personas aprendan, ¿sí? De poder que las personas aprendan a, a manejar, a cocinar. Es la repetición. Así que la plana está vigente a la medida que su intencionalidad única sea el desarrollo de la destreza grafomotriz. Es la única forma. Pero más allá de desarrollo de la destreza, no es un recurso eficiente para lo cognitivo y tampoco es un recurso eficiente para lo procedimental. Entonces, uno de los retos más grandes que tenemos nosotros como maestros es, obviamente, educar en el cerebro correcto. Permítanme hacerle una pregunta. A pesar de la incomodidad que presento hoy en día, hoy, por el tema de que no tengo el servicio eléctrico y que me ha obligado a dar la clase por el celular, se está entendiendo, se está comprendiendo. Vamos a hacer práctica, no va a hacer, vamos ahora a hacer práctica, ¿sí? Me comentan, porfa, si se está entendiendo. Perfecto. Van conmigo. Miren, esta experiencia, en cierta medida, es buena que suceda por muchas razones. A mí me genera muchas enseñanzas. Uno, que uno muchas veces como profesor da
da por hecho las cosas, ¿sí? Yo vivo en un sector en donde la verdad es que no, en donde la verdad es que no, que pena acá, en donde la verdad es que no, la que da uno da por hecho las cosas. Regáleme un segundito acá, un momentico. Ok, perfecto, muchas gracias. Les decía que uno muchas veces da por hecho las cosas, ¿sí? Y quizás de pronto, si hubiese puesto a cargar el computador ayer, ¿sí? De pronto hubiese tenido de pronto otros recursos frente a estas contingencias, ¿ya? Eh, entonces, otra cosa que aprendo y que quizás de pronto como profesor también tiene que estar presente es el tema de que como pueden suceder cosas que puedan romper nuestras planeaciones, debemos estar prestos para atender contingencias. Entonces, a veces hay profesores que si no tienen la diapositiva no dan la clase, que si no tienen ciertos elementos no pueden dar la clase. Entonces, una de las cosas que podemos aprender es que necesitamos definitivamente eh, ser recursivos para cualquier cosa. Entonces, permítame le explico una cosita para ir a nuestra primera práctica, ¿sí? Y es lo siguiente. El cerebro cognitivo, la corteza frontal del cerebro, trabaja con dos memorias, ¿sí? Trabaja con una memoria que es la memoria declarativa o la memoria explícita o la memoria cognitiva. Pero esta memoria en particular se divide en dos memorias. Si quieren profundizar sobre esto, hay un libro que se llama Pedagogía Emocional de Daniel Chabot y Michael Chabot. Si les gusta este tema, les invito a que lo lean. Yo debo tenerlo digital y se los voy a montar, literalmente se los voy a montar en el material de apoyo para que ustedes lo puedan tener. Entonces les decía a ustedes lo siguiente. Aparece aquí. Les decía a ustedes eh, lo siguiente. La memoria declarativa se divide en dos memorias. Memoria episódica y memoria semántica. La memoria episódica es una memoria que tiende hacia la saturación porque almacena todo lo que vivimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara hoy qué desayunaron, usted, pues no he desayunado o si he desayunado, y si yo les pregunto qué desayunaron, usted me va a responder. No responda, pero ustedes podrían decir qué desayunaron hoy. Su memoria episódica puede decirle con claridad que ustedes comieron unos huevitos revueltos con ciertos elementos. Vale, perfecto. Pero si yo les pregunto qué desayunaron el sábado pasado, pues ya iban a tener que hacer un esfuerzo un poquito mayor para intentar generar los vínculos asociativos que estaba yo haciendo el sábado, a dónde fuimos, para más o menos lograr ubicar qué comieron, qué desayunaron ese sábado. Pero si yo les preguntara qué comieron el primero de, de mayo, hace un mes atrás exactamente, pues lo más probable es que ya sea más difícil responder. Y si yo les preguntara qué desayunaron ustedes hace un año, el 31 de mayo de 2024, pues va a ser mucho más difícil que usted me pueda decir. Este tipo de memoria tiende a la saturación, tiende al olvido, ¿sí? Pero sin embargo, por ejemplo, en mi caso, si usted me pregunta qué almorcé, eh, en mi primera cita con mi esposa, yo le voy a decirle que almorcé, ¿sí? Si usted me pregunta hace más de 12 años qué almorzamos el día de nuestro matrimonio, porque fue un almuerzo, y qué cenamos el día de nuestro matrimonio, yo recuerdo que qué cenamos, yo recuerdo que comimos en una pizzería
Fue nuestra primera cena como esposos. ¿Por qué no lo olvido? Porque esto es el poder de la memoria de la corteza prefrontal y de la amígdala. Y es que el aprendizaje siempre va a ser emocional, ¿sí? Entonces, las cosas que no tienen un impacto emocional, ya sea porque no me generó rabia, usted que no va a olvidar aquellos eventos que le generaron mucho enojo, mucha rabia, mucha alegría, mucha tristeza, mucho desdén, es decir, las emociones juegan un factor relevante en la memoria a largo plazo. Por eso una de las cosas que más tiene que hacer el profesor es lograr tocar la memoria emocional, tocar el cerebro emocional, porque se termina siendo el cerebro emocional la puerta al resto del cerebro, ¿sí? Entonces tenemos eso, memoria episódica, una memoria que tiende al olvido, ¿sí? Tiende al olvido, pero que logra almacenarse a largo plazo si existen vínculos emocionales, ¿ok? Y está la memoria semántica. La memoria semántica, la memoria episódica es una memoria espaciotemporal, ¿sí? Es una memoria que depende del espacio, del tiempo y las emociones que se giren alrededor de esa memoria. Por eso es que si yo le pregunto a ustedes qué comieron hace una semana, lo primero que su cerebro va a hacer es, ¿yo qué estaba haciendo hace una semana? ¿En dónde estaba? ¿Sí? Entonces, intenta ubicarse espacio-temporal para poder intentar acceder a ella, ¿sí? Se pierde ese contexto espacio-temporal y se pierde el acceso a ello, ¿sí? ¿Por qué para mí es fácil recordar lo que almorcé hace 12 años cuando tuve mi primera cita con mi esposa? ¿Por qué? Porque, pues bien, el tiempo lo entiendo. Fue 2000, hace 12 años, eso fue 2013, ¿sí? Claro que recuerdo muy bien, ¿sí? Claro que recuerdo muy bien el día en el que tuvimos esa primera cita, ¿sí? Recuerdo que recuerdo los eventos, recuerdo el espacio y el tiempo, y eso ayuda a que 12 años después yo pueda acceder a las memorias episódicas de ese evento, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ahí está. Y eso implica no solamente las buenas emociones, entre comillas, o las buenas sensaciones, sino también las malas. Eso también hace que definitivamente, ¿no? Hace exactamente 3 años eh, fue la muerte de, de un ser querido y usted logra recordar muchas cosas de ese episodio porque espacio temporal están activados por la memoria emocional. La memoria semántica, a diferencia de la episódica, no depende, sí. Así es, Edgar, completamente. Eh, Aquí lo que depende, la memoria semántica no depende del espacio-tiempo. La memoria semántica la memoria semántica depende de la organización estructural de los conceptos que se van a aprender. Y esto va en contravía, escúchenme bien, esto va en contravía de las definiciones. Porque a veces nos gusta definir. Definamos, mire, hasta el día de hoy yo creo que no he definido nada en este diplomado. De definiciones, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es evaluación? No, se genera un orden. No les presento una definición estática. No, la memoria, ¿sí? Es el proceso. Te pongo palabras, el proceso sistemático, valor, actividad. Proceso, sistema, valor, actividad. Hay 4 nodos principales que conforman el concepto de evaluación. Ahora, ¿cómo son las relaciones entre esos conceptos? ¿Sí? Y lo veíamos con la taxonomía de Solo. Cuando vimos la taxonomía de Solo el jueves, les decía que en la taxonomía de Solo el nivel relacional era identificar los elementos y la relación entre ellos, ¿sí? Entonces, vamos,
Es un proceso consciente, dinámico, y ahí la persona puede atribuirles los adjetivos que considera. Es un proceso dinámico, organizado, liderado por el docente, por ejemplo, ¿sí? Eh, que busca de manera estratégica, objetiva, ¿sí? Poder asignarle un valor, ya sea cuantitativo o cualitativo, a una actividad o a un evento de aprendizaje. Entonces, con estos elementos yo puedo jugar con el concepto y puedo reconstruir 1000 conceptos que se puedan adaptar. Y por eso hablábamos el día jueves de la ampliación abstracta. Cuando yo aprendo el concepto, para mí es fácil poderlo adaptar a nuevas situaciones. Y por ejemplo, hemos hecho muchos prompts en este diplomado. Pero si ustedes simplemente quieren copiar y pegar el prompt, ¿sí? Y no entienden los elementos lógicos que lo componen, va a ser muy difícil que ustedes puedan aplicar. Oye, mire, yo cogí el prompt que el profe hizo para hacer una evaluación y lo apliqué para hacer una escala de Likert y me funcionó. ¡Wow! Lo adapté completamente, cogí la lógica y lo adapté. De eso se trata. Pero me he encontrado con estudiantes, y yo sé que no son ustedes, donde dice, profesor, me gustó el diplomado y todo, pero lo que no me gustó fue que usted puso un ejemplo de un diplomado de constructivismo y yo hubiese querido, decir, me hubiese gustado aprender cómo hacer un curso de, de, de gastronomía. Decía, por Dios. Es decir, porque imagínense, entonces nadie aprende porque tengo 100 personas conectadas y cada persona tiene necesidades diferentes. Entonces yo lo que intento con mis ejemplos no es ponerle un prompt para crear una clase de auditoría, después crearle un prompt, porque no es el objetivo. El objetivo es que ustedes entiendan la estructura y la puedan ejecutar y adaptar. Perfecto, vámonos ahora. Entonces el cerebro aprende de manera organizada y ahí juegan un papel fundamental, y ahí juegan un papel fundamental los los mapas mentales, los mapas conceptuales, los mentefactos, los entretejidos problemáticos, todo esto. Entonces vamos a entrar a una práctica, ¿ok? Y yo les voy a confesar algo. Eh, Veo que me quedan como el 25% de batería y vamos a trabajar hasta donde más podamos. En el caso dado que por alguna razón ya nos toque finalizar la clase de hoy, yo sí voy a presentar mi excusa muy formal, asumo las responsabilidades del evento de hoy y buscamos la manera durante la semana de ir de pronto trabajando, o yo grabo esta clase nuevamente, me la grabo mañana o hoy en la tarde, la grabo completamente para que ustedes puedan acceder a ella, ¿sí? Y la puedan ver completica, ¿ok? Y espero tener la comprensión de parte suya. También voy a pedirle el favor de que entiendan de que, a diferencia de otras clases donde yo les copio el paso a paso, les pido el favor de que estén muy atentos, que si tienen un papel y una hoja vayan copiando el paso a paso, porfa, ¿ok? Vayan copiando el paso a paso porque hoy no tengo la manera de poder hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer nuestra primera práctica. Vamos a crear un mapa conceptual utilizando inteligencia artificial. Voy aquí a poner, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Aquí deben de estar viendo la pantalla. Aquí deben de estar viendo la pantalla. ¿Sí? Así que vamos a entrar en este momento. Voy a entrar a mi navegador. ¿Sí? Vamos a entrar al navegador. Regálame acá un segundito. Y voy a poner aquí. Vamos a poner nuestra primera página. Vamos a trabajar con Mapify. Así se escribe. Mapify. Ahí están viendo la dirección. Mapify.so/.es. Yo ahora se las voy a copiar para copiárselas aquí en el chat. ¿Ok? Vamos a mandársela aquí en el chat
¿sí? Vamos a mandársela aquí en el chat. Regálame acá un segundito. Se las voy a copiar aquí en el chat. Pues primero, vamos a trabajar en esta página. Se llama Mapify. Aquí se la acabo de mandar. Aquí se la acabo de mandar. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Mapify. Entramos a Mapify. Aquí estoy siendo recursivo. Hoy es lo contrario. Usualmente hacemos los ejercicios en la web y muchos de ustedes les toca adaptar esos pasos al celular. Ahora va a ser lo contrario. Vamos a trabajar en el celular y cada uno va a adaptarse. Para los que están trabajando en la web, van a adaptarse en la web. Le voy a decir donde dice empieza gratis. Voy a dar la lección, dice empieza gratis. Vamos a darle clic, dice aquí empieza gratis. Vamos para ver que no está, no está dándole. Vamos a ver. Vale. Lo segundo que vamos a hacer es iniciar sesión. Hicimos empezar gratis, nos mandó aquí a, a iniciar sesión. Iniciamos sesión con Google. Aquí estoy iniciando sesión con mi cuenta de Google. ¿Sí? Vale. ¿Sí? Voy a entrar con mi cuenta de Google. Vale. ¿Sí? Me está diciendo de que voy a cerrar. Vamos a desvincular estos. Esto no se les va a salir a ustedes, sino que como yo tengo esa sesión iniciada en varios equipos, ¿sí? En varios navegadores, por eso no me permite, no me permite crear un nuevo navegador. Vale, ok. Cuando estamos aquí en Mapify, los que están en la computadora y lleguen a esta parte de Mapify, en la parte de izquierda van a tener como un panel de opciones. En ese panel de opciones le vamos a decir, dice, pregunte lo que sea. Es la primera opción. Digo, pregunta lo que sea. Aquí en pregunta lo que sea, voy a escribir sobre qué quiero hacer en mapa conceptual. Voy a decir, por ejemplo, crea un mapa, un mapa conceptual, voy a hacer, sobre la programación, sobre la programación orientada a objetos en el área de sistemas computacionales. Ustedes van a hacerlo del área que ustedes quieran, computacionales. El tema es el que ustedes quieran, ¿cierto? Pongan lo que ustedes quieran, computación. Le voy a decirle donde dice Mapify. Aquí la inteligencia artificial me está creando el mapa conceptual, ¿sí? Del tema. Voy a dar una clase y quiero basarme en un mapa conceptual. Entonces aquí tengo programación orientada a objetos, ¿sí? Tengo entonces aquí conceptos fundamentales, definición de programación orientada a objetos, clases y objetos, principios de programación orientada a objetos, encapsulamiento, herencia, polimorfismo, ventaja de la programación orientada a objetos, aplicación en sistemas computacionales, desafíos de la programación orientada a objetos. Y esto me permite preparar una clase, desarrollarla conceptualmente, abordarla. Puedo cambiar el esquema
según el diseño que yo considere. Entonces, tenemos claramente, hay cosas que no, esto lo podemos descargar como imagen, pero ya para descargarlo con otro tipo de formato, lo más probable es que nos los cobren. Entonces aquí voy a darle exportar y lo estoy guardando como una imagen para que ustedes lo puedan utilizar. ¿Ok? Para que ustedes lo puedan utilizar. Perfecto. Permítanme entonces ahora, voy aquí a juntar. Si entramos a Mapify, vuelvo y repito, lastimosamente hoy no tengo el paso a paso como de costumbre, pero si se dieron cuenta es simplemente entrar a Mapify. Pero es aquí, no sé cómo, aquí está foto. Pero es aquí donde me puso la imagen, no la puso, no la puso. Bien, como que no bien. Entonces aquí tengo. Ahora, hay otra forma también de compartirlo, ¿sí? Otra forma de que podamos compartir, que podemos compartir es copiando el enlace. Por ejemplo, en la parte de arriba donde decimos compartir, le digo activar enlace compartido, enlace compartido. Él aquí me está creando el enlace. Le digo copiar y ahora sí se los voy a compartir a ustedes. Vamos a compartírselo a ustedes. Ahí les mando el enlace. No, a usted le sale cobro, pero te sale la opción free. Kai, ahí te va a aparecer, te van a cobrar, pero tú vas a decirle que vas a coger la opción gratuita. Te pone que opción gratuita y te pone varias opciones pagas. Escoge la opción gratuita. Vámonos a una práctica. Sí, vámonos a una práctica. Nos vamos por una práctica 10 minuticos, ¿oyeron? Como de costumbre, 10 minuticos. Vámonos a una práctica. Vale, entonces estamos en práctica. Si alguien viene, no escucho nada, ustedes le escriben de que estamos en práctica, ¿oyeron? Y les comparten el enlace. ¿Vale? Entonces nos vamos para una práctica. Varias. Ok, excelente. Entonces tenemos aquí varios proyectos. ¿Cómo le fue? Claro que lo puedes editar. Claro que lo puedes editar. Ahí tendrías que, él te da la opción de editarlo. ¿Sí? Claro que podrías. Bien. Pero tranquilos, tranquilos que no es la única herramienta que vamos a ver. Vamos a ver varias herramientas. Presten atención, vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Y para hacer nuestro segundo ejercicio, estoy aquí defendiéndome con el celular. Vamos a hacerlo nuevamente con Mapify. Pero este ejercicio de Mapify va a ser, me está hablando que para editarlo. Es que para editarlo me pide pagar. Pero hay uno que sí nos permite editarlo gratuito, así que ahora se los voy a enseñar. Pero bien, vamos ahora a hacer algo. Vamos a hacer una línea de tiempo. Las líneas de tiempo son muy importantes y para los maestros nos permiten organizar cronológicamente la evolución de un constructo, la evolución de una teoría, la evolución de un tema.
Así que las líneas de tiempo son muy importantes para generar estructuras cognitivas conceptuales, sobre todo para comprender el origen, el desarrollo de un tema en concreto. Entonces, vamos aquí, dice, pregunta lo que sea. Nos vamos directamente. Lo único que tenemos que cambiar para nuestra práctica de línea de tiempo es que tenemos que poner el prompt como si fuera una línea de tiempo. Vamos a hacer varias cositas. Uno, que el prompt sea asociado a línea de tiempo. Por ejemplo, crea una línea de tiempo, crea una línea de tiempo, crea una línea de tiempo eh, sobre la historia de las técnicas de programación de sistemas, ¿sí? ¿Vale? Y su relación con los lenguajes de programación, ¿sí? Programación. Le voy a decirle que trabaje, eh, dejémoslo ahí. Ahora es importante esto. Miren que en la parte inferior dice plantilla. Voy a darle clic donde dice plantilla y aquí me aparecen unas opciones de plantilla. Aparece que explicar concepto, análisis de investigación, y dice crear líneas de tiempo. Selecciono crear líneas de tiempo. Entonces, ahora sí le puedo decirle más. Acá en abajo puedo coger español, el idioma y todo. Le voy a decirle Mapify. ¿Sí? Entonces, él ahora me va a crear una línea de tiempo. Ahora me va a crear una línea de tiempo. ¿Sí? Me va a crear una línea de tiempo. Vamos a ver cómo nos queda la línea de tiempo. Dice, línea de tiempo de la historia de las técnicas de programación de sistemas y su relación con los lenguajes de programación. Ahí lo tengo. Entonces tengo, por ejemplo, era de los primeros lenguajes de programación, 1940-1950, introducción a Fortran, que surge en 1957, fue uno de los primeros lenguajes de alto nivel, diseñado para cálculos científicos y de ingeniería. Su desarrollo marcó un hito en la programación, primeras lenguas de programación. Después viene creación de C, más o menos en los años 70, programación estructurada, que fue la técnica que se desarrolló. Después viene la programación orientada a objetos, que surge en los 80, ¿sí? Y el desarrollo de herramientas. Aparece C++ y aparecen otro tipo. Después viene el aumento del uso del lenguaje dinámico, desarrollo de técnicas ágiles para la programación. Y las tendencias emergentes ya tienen que ver con inteligencia artificial y programación automática y lenguajes de programaciones específicos. Y aquí aparece Python y aparecen otros que hacen parte de este tipo de dinámica. Entonces tengo una historia, tengo una línea de tiempo para desarrollar. Entonces veamos, ¿qué hicimos? Creamos un prompt, creamos un prompt de línea de tiempo. Creamos un prompt de línea de tiempo. Si pusimos crea una línea de tiempo o crea una evolución de un tema o aborda la evolución histórica de un tema, y nos vamos a plantilla y en plantilla seleccionamos crear líneas de tiempo y le decimos Mapify. Y él ya nos va a crear una línea de tiempo. ¿Me confirman, porfa, si se entendió? ¿Sí? Vale. Pero los créditos se pueden ganar. Mira, yo tengo para hacer más de 1000 mapas con Mapify. Así que ustedes pueden también ganar créditos compartiendo su enlace. Hoy no lo compartí porque precisamente no estoy en mi computadora. Pero ¿por qué tengo tantos créditos? Porque yo siempre en clase, cuando doy esta clase, le comparto a mis estudiantes mi enlace y cuando ellos se autentican desde mi enlace me dan puntos, me dan créditos. Y te dan muchos créditos. Es decir, si ustedes comienzan a compartir esto, pues les da bastante. Vámonos a una práctica eh, pequeña, ¿sí? Vámonos a nuestra segunda práctica. ¿Les parece? Recuerden que si alguien pregunta qué están haciendo, ustedes van a decir que estamos
creando una línea de tiempo con Mapify. ¿Sí? Vamos a tomarnos 5 minuticos. ¿Sí? 5 minuticos para ver el siguiente tema, ¿vale? Bien, ¿cómo les fue? Vamos a ver. Aquí nos están compartiendo. Ok, perfecto. Me alegra muchísimo que lo estemos haciendo. Vale, cuéntenme, ¿cómo les fue? Dice, ¿cómo utilizamos la opción que dice YouTube? Ah, vale, perfecto. Claro, Kais. Vamos a ver. ¿Para qué? ¿Cómo utilizar la opción que dice YouTube? Vamos a ver, para eso estamos. Me fascina cuando la clase se vuelve participativa. Entonces, vamos a ver. ¿Para qué es esa opción que dice YouTube? Vamos a verlo, ¿cierto? Entonces, dice resumir video de YouTube. ¿Qué implica esto? Que si yo, por ejemplo, vámonos aquí a YouTube, regálenme aquí un segundito, vamos aquí a YouTube y voy a buscar, por ejemplo, una clase, vamos a buscar una clase del profe Ever Coronado en YouTube, perfecto, veamos a ver, veamos, ¿sí? Apagético, ah, voy a compartir esta conferencia viejísima, pero vamos para verla. Entro a YouTube y pego el enlace del video de la conferencia, de la charla que quieran. Aquí voy a pegar de esa conferencia, ¿sí? Y él me va a hacer, y él me va a hacer un, él que me va a hacer una estructura del video, ¿sí? Me va a crear un mapa del video. Entonces, por ejemplo, tengo que verme un video largo, tengo que sacar una conferencia, un análisis de un texto y él me coge las ideas principales y me las organiza. Para eso es el uso de YouTube. Puedes graficar, puedes graficar las ideas que se desarrollen, ¿sí? Pueden graficar las ideas que se desarrollen. Espérame un segundito porque quiero hacer algo. Por permiso de ustedes, vamos a ver si yo acá, permítanme acá un momentico. Vale, me llevo este enlace. Vamos a ver. Acá tengo, entonces, retos y estrategias del docente contemporáneo. Esto fue un video viejísimo. La revolución educativa en el aula, importancia de la innovación en la enseñanza, el docente reflexivo y observador, ¿sí? La guerra entre el aprendizaje y la enseñanza, estrategias para conectar con los estudiantes. Este video debe tener más de 15 años. Sí, de hecho estaba delgado y era más joven. Inmigrantes y nativos. ¿Por qué copié el enlace? Porque ese enlace no, esa cuenta no era mía. Esa cuenta como que alguien, ese video como que lo montó alguien y quiero ver, quiero literalmente ver cómo me fue en ese entonces, en esa conferencia. De hecho, quiero ver cómo pensaba en ese tiempo, porque la verdad que no me acordaba de esa conferencia. Esta conferencia debió ser en el 2011. Hace 14 años, más o menos, fue ese evento. Entonces, me causa mucha curiosidad explorarlo. Entonces, ¿para qué se utiliza lo de YouTube? Para poder crear este tipo de mapas, ¿cierto? Ahora, en el mismo orden de ideas, ¿sí? Ay, de hecho, voy a compartirles aquí, voy a ser atrevido, voy a compartirles por aquí ese video para que vean al profe Ever hace 15 años atrás. Cómo, sobre todo, no me preocupa tanto cómo me veía, que lo más probable es que me vean mucho mejor de lo que me veo ahora. pero, 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 pero me interesa más que todo saber cómo pensaba. Sí, me preocupa más ver que de pronto ya haya cambiado en mi forma de pensar, porque en el 2011 estaba recién comenzando en este mundo de conferencista.
Entonces, de pronto hay muchas cosas que ya de pronto han cambiado. Sí. Vamos a ver. Bien. Lo mismo. Si ustedes ponen un PDF, le van a hacerle un documento de PDF. Le va a hacer un mapa de... Mapify es de mapear. Pueden mapear PDF, documentos de Word, artículos de investigación. Pueden montar diapositivas y él les va a crear el mapa. Pueden crear un libro electrónico y él les va a crear el mapa. Pueden montar un video y pueden montar un texto largo, pueden montar un correo electrónico, pueden montar una página web, o sea, pueden montarle un podcast, pueden montarle lo que ustedes quieren, pueden montarle una imagen y él les va a hacer un mapa mental de la imagen. O sea, todos estos recursos son para temas. Profe, ¿cómo gano créditos? En la parte superior, si se dan cuenta, hay como una especie de regalito, una caja de regalo. Seleccionan la caja de regalo y dice tu enlace personal de referido. Copian el enlace y se lo mandan. Dice que les da 500 créditos. ¿Sí? Te dan con 500 créditos. Imagínense, con 500 créditos pueden hacer casi 10 mapas. Sí, le comparten a 10 personas y ya van a estar haciendo aproximadamente 100 mapas, ¿sí? Simplemente porque referencien a 10 personas. Yo particularmente tengo para hacer miles de mapas porque honestamente tengo siempre bastantes créditos. Vamos a ver cuántos créditos tengo yo. Vamos para ver si aquí me muestra cuántos créditos tengo. Para ver si aquí me muestra. Ah, no, este es para los planes. Vamos para ver si aquí me muestra los créditos. Tengo... no sé. Usualmente tengo más crédito, pero no sé. Si es que lo estoy confundiendo con Gamma. Vale, vamos a ver una segunda herramienta. Dejemos a Mapify quieto. Ahora vámonos para Jitmin. ¿Sí? Vámonos para Jitmin. Vamos para Jitmin. Jitmin.com es una herramienta muy similar a, a Mapify. Sin embargo, es un poquito más exigente con los créditos. Es decir, casi no da créditos. Pero hay una forma de utilizarla gratuita. Es la que yo más utilizo y de manera gratis, pero es porque hay como una especie de atajo, pero algunos compañeros de pronto no pueden usarlo porque es a través de ChatGPT y como algunos nos han mencionado, tienen problemas para entrar a ChatGPT desde algunos países. Entonces ahí van. Ahí le estoy compartiendo Gitmin. Funciona muy similar. Yo ejecuto a Gitmin, entro a Gitmin. Voy a decirle aquí donde dice crear con inteligencia artificial. ¿Sí? Y voy a crear. Entonces vamos a crear más o menos ahí eh, eh, programación orientada a objetos. Orientada a objetos. Programación orientada a objetos. Sí. En sistemas. ¿Vale? Le pongo el tema y le digo generar. ¿Sí? Aquí me va a pedir que me autentique. Yo, lo más probable es que a mí no me deje crearlo, porque de manera directa con Gmail ya yo no tengo créditos y ya no me deja ni siquiera ganar créditos. ¿Sí? Aquí me está pidiendo que pague, ¿cierto? Pero si ustedes es la primera vez que entran, lo más probable es que ustedes sí puedan hacerlo. Y en la parte de arriba también van a tener las opciones de crear con texto largo, con PDF, con website o con imágenes. También te da varias opciones para crear los mapas. Así que ustedes pueden utilizar estas opciones según su conveniencia, ¿vale? Eh, como les decía, yo no puedo crearlo porque ya yo no tengo créditos en Gilmin, pero hay una forma de crearlo. Al menos en la página web me funciona bien.
Vamos a ver si me funciona ya utilizando ChatGPT. En ChatGPT yo puedo buscar, esto es una alternativa para los que no tengan Chrome. Yo puedo buscar donde dice Explora GPT y en Explora GPT y en Explora GPT, regálame un segundito acá. Y en Explora GPT, ay, ¿dónde está? Se me perdió. Y en Explora GPT voy a poner Jitmin, Jitmin, así. Jitmin. Y aquí me aparece una opción que dice Creador IA de mapa mental Jitmin AI por jitmin.com. Y aquí le puedo ponerle mi prompt. Aquí le digo iniciar chat y aquí le puedo poner el prompt. Puedo ponerle crea un mapa sobre programación orientada a objetos en sistemas. ¿Sí? Yo le ejecuto. ¿Y qué va a hacer ChatGPT? ChatGPT se va a conectar con Mapify, no importa que no tenga créditos, y me va a crear el mensaje. En la web siempre me funciona. No sé si aquí desde el celular me pueda funcionar, ¿cierto? Pero en la web he hecho centenas de mapas y aquí me dice ver el mapa mega interactivo. Vamos a abrir el enlace. Vamos a ver si funciona, ¿sí? Ahí se queda como cargando. Vamos a autenticarme con Google. Vamos a ver. Me regalan un segundito. Vámonos a una práctica. Traten de trabajar con Jimmy porque necesito atender una cosita acá. Regálenme un segundito ya. Vámonos a la práctica. Traten de trabajar con Jimmy directamente de la página, ¿ok? Me cuentan, porfa, si lograron hacer la práctica. Ah, aquí lo han hecho. Excelente. Sí, eh, la de ChatGPT funciona, pero quizás de pronto, mira aquí la de ChatGPT, miren que ya se demora un poquito más, pero los construye. Programa orientado a objetos. La ventaja de ChatGPT es que ChatGPT no tiene que ver con créditos. Es decir, yo en Gmail no tengo créditos directamente. Ya no puedo hacer nada en Gmail, pero ChatGPT me crea con Gmail cosas ilógicas. Hay cosas que yo puedo hacer con ChatGPT que no puedo hacer directamente con las páginas. Miren, ayer monté un video, de cómo humanizar utilizando ChatGPT. Sí, lo monté ayer y ha tenido bastante acogida. Ojalá puedan verse ese video, ¿sí? Puedan verlo si no se lo han visto y si no me siguen, síganme. ¿Sí? Vale. Ahí les comparto de cómo humanizar. Imagínense que Bypass cobra. Bypass solamente te permite humanizar 80 palabras, pero si utilizo Bypass a través de ChatGPT, como lo hago en ese video, te permite humanizar párrafos grandísimos. Entonces, es como curioso, ¿cierto? Es bastante curioso. Gente linda, miren, ya me quedan 4% de batería. Lastimosamente, ya nos comunicamos con la empresa de energía. Nos informan que hubo un daño grande, no en mi sector, sino de que ha habido un, un daño grandecito y que están resolviendo y que ha afectado a varios sectores en la ciudad. Y pues estamos esperando que nos lo resuelvan.
Me quedo con el compromiso que esta horita, que no vamos a poder desarrollar por mis condiciones actuales logísticas, yo les voy a mandarles a ustedes una clase como se la merece, de 3 horas con el equipo explicando estas herramientas. ¿Sí? ¿Vale? Aquí me hacen preguntas. Profe, ¿puede resumir rápidamente el uso de esta IA? ¿De cuál IA? ¿De Gemini? ¿Sí? ¿De Gemini? ¿Te refieres a Gemini? Si te refieres a Gemini, Gemini es como Mapify. Es especializada en crear objetos, ¿sí? En crear mapas, en crear líneas de tiempo, estructuras, y son una ayuda grandísima para el maestro. Ya ayuda fuertemente a crear, ayuda a estudiar. Cuando uno está estudiando para exámenes, yo digo a los chicos, mapeen, hagan mapas, estructuras, comprendan los mapas, apunten a los procesos cognitivos, a ser conscientes de la razón del texto en sus estructuras cognitivas. ¿Ya? Entonces estamos. Por ahí me están pidiendo, y voy a sacar, mañana voy a sacar el espacio. Me están pidiendo que, me están pidiendo la posibilidad de hacer un video para poder usar ChatGPT utilizando una VPN. Entonces, sí, mañana hago el video para que ustedes puedan definitivamente utilizarlo. No quiero cerrar la clase de hoy sin mandarles un mensaje. Eh, Algunos autores, aunque hay otros que difieren, pero hay unos autores que hablan sobre las famosas neuronas espejo o neuronas espejo. Las neuronas espejo apuntan hacia esa capacidad de nuestro cerebro de replicar, ¿sí? Eh, Emociones, actitudes y respuestas que observan en otros. Yo hoy les enseñé que lo primero que nos encontramos es con la corteza prefrontal del cerebro, que es el cerebro emocional. Y lo segundo que nos encontramos es con el cerebro cognitivo. Y tercero, con el cerebro procedimental. Quiero que entiendan, quiero que se lleven de este diplomado, que hay un lenguaje o que hay una comunicación que es la comunicación lingüística, que es cómo yo me expreso como profesor, cómo utilizo el recurso de la oralidad para enseñar. Pero también existe la comunicación paralingüística. La comunicación paralingüística no se centra en cómo yo utilizo el recurso de la oralidad, sino cómo yo utilizo todo mi cuerpo, cómo utilizo mis emociones, mis gestos, mis manos, el tono de la voz, ¿sí? El tono de la voz juegan un papel importante a la hora de enseñar. Permítanme, y cierro la clase de hoy diciendo esto. Voy a confesarles algo, voy a abrirme con ustedes. Estos días han sido días, por muchos aspectos, complicados para mí. Mira, ya llegó el servicio eléctrico, pero de todas formas vamos a dejar así porque eh, lo más probable, no me atrevo a conectar la lacto así. ¿Por qué no me atrevo a conectar la lacto? Porque está intermitente. No quiero que de pronto se vaya a cometer una falla. De pronto voy a dejar que se regule la electricidad para poder trabajar. Entonces, permítanme, yo les digo lo que les quería decir. Y es que han sido días complicados. Y hoy en la mañana no fue la excepción. Se va la luz, tengo gente trabajando aquí en casa, haciendo unas remodelaciones. De por sí las remodelaciones generan estrés, y más cuando las cosas de pronto no salen como uno quiere que salgan. Y todo esto se convierte en una carga emocional
que muchas veces nosotros como profesores, eh, querramos o no, terminamos llevando al aula de clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué le quiero decir? Cuando usted va a dar clase, debe buscar la manera de comunicar las emociones que sean asertivas para el proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, hoy, a pesar de todo, intento presentarme a ustedes con la mejor actitud. ¿Por qué la mejor actitud? A pesar de que en mi vida personal las cosas no estén andando del todo bien, porque existe algo que se llama las neuronas espejo. Si yo me presento a ustedes todo fastidiado, aburrido, frustrado, resulta de que esas emociones se van a reflejar en el tono, en los rasgos de la cara, y todo eso va a generar un bloqueo en la corteza prefrontal y eso va a generar un bloqueo en los aspectos cognitivos. Entonces, una de las cosas que intento comprender como profesor es que mis emociones comunican, o sea, mi lenguaje paralingüístico comunica, así que intento en lo posible eh, aún desde lo humano, ¿sí? Poder presentarme. Me ha tocado dar clase enfermo, me ha tocado dar clase en condiciones en las que definitivamente toca, yo digo, "Pues, perfecto, yo creo que puedo aguantar, son 3 horas de clase, creo que puedo aguantar 1 hora de clase. Esa hora de clase tengo que hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Tengo que comunicar y de pronto, porque la comunicación, mira, si yo en este momento bostezo aquí frente a ustedes, más de uno va a bostezar conmigo. ¿Por qué? Por las neuronas espejo. Si yo comienzo a utilizar un diálogo y comienzo a llorar porque quiero conmoverlos a ustedes, muchos de ustedes van a llorar. Sí, si yo me presento, hola, ¿cómo estás? Espero que se encuentre bien, mi gente bella, mi gente linda. Mire, amanecí hoy sin luz, pero no se preocupen, vamos a desarrollar la clase. Todas esas emociones, todas esas emociones transmiten y se convierten en un recurso didáctico para el maestro, ¿sí? Entonces, ténganlo presente, ¿sí? Ténganlo presente, ¿vale? Bien, entonces, me alegra mucho que les haya gustado la clase. Son las 9:01, 1 hora antes del tiempo estipulado, pero yo les voy a mandarle la clasecita grabada para que ustedes la disfruten a plenitud, ¿sí? Y se sientan completamente cómodos, ¿vale? Como siempre, lo llevo en mi corazón. Muchas gracias por su atención. Disfruten el fin de semana. El lunes tenemos clase normalmente a las 6 de la tarde. ¿Por qué digo normalmente? Porque los que son de Colombia saben que el lunes es festivo, pero este diplomado es internacional. Así que no aplican los festivos colombianos. Así que el lunes a las 6 de la tarde tenemos clase normal, ¿ok? Perfecto. Entonces, eh, no se preocupe y vamos a estar pues trabajando fuertemente, ¿vale? Ay, gracias. No dejen de seguirme y ven el contenido que estoy compartiendo para ustedes, ¿vale? Bendiciones, Dios me los guarde y me los proteja.